Bienvenidos a este webinar de gestión de proyectos, desafíos y oportunidades de lo que es hoy la gestión de proyectos. En nombre de Sameco y de CB Pro les doy la bienvenida. Mi nombre es Jorge Gatze y durante esta presentación el objetivo, lo que voy a tratar, es de compartir con ustedes aspectos relacionados con los proyectos, desde la definición de proyecto, cuál es la razón de ser del proyecto, qué es lo que llamamos la triple restricción del proyecto, dos aspectos que hacen a la esencia del proyecto, que es tanto la incertidumbre como la complejidad. Vamos a ver qué es incertidumbre, qué es complejidad, cuáles son las áreas de conocimiento o los eh, aspectos que hoy tiene que manejar la gestión de proyectos y finalmente las conclusiones. Dos cosas para que sirvan como base de esta presentación y base de esta actividad del webinar. Primera, cuando hablamos de proyecto vamos a tratar de hacerlo el concepto lo más amplio posible, o sea, nos vamos a referir a todo proyecto. Y al hablar de todo proyecto, el concepto tiene que ser útil y aplicable tanto al proyecto de, por ejemplo, organizar mis próximas vacaciones, como al proyecto de ampliar mi casa, como al proyecto de construir un edificio, desarrollar un nuevo producto, lanzar un nuevo producto al mercado, incorporar una nueva tecnología. No son iguales, por supuesto, pero los conceptos sí son igualmente aplicables. Lo que cambia es la magnitud de dos aspectos del proyecto. En cada caso que mencioné, cambia la incertidumbre y cambia la complejidad. Pero el concepto debería ser aplicable a todo tipo de proyectos, como los ejemplos que di. Y el segundo fundamento de esta presentación es que lo que buscamos es también transmitir una idea de que hoy es necesario conocer cómo funciona el sistema proyecto. En nuestra experiencia, muchos proyectos fracasan porque no se está entendiendo bien el proyecto como sistema y al no entenderlo bien como sistema, se esperan de él resultados o comportamientos que no tiene. Haciendo una analogía, si quieren burda pero tal vez válida, sería el equivalente a que un médico quiera hacer un diagnóstico y aplicar un tratamiento y no conoce bien cómo funciona el sistema del cuerpo humano. Si una persona no conoce cómo funciona el sistema del cuerpo humano, ¿qué diagnóstico podrá hacer, no? Esa es la pregunta. ¿Y qué tratamiento podrá aplicar? Sin duda que inadecuados. Bueno, eso es lo que a veces pasa en proyectos. Al no conocer el sistema proyecto, se esperan resultados, se esperan comportamientos que este sistema no tiene. Entonces, veamos el tema desde su fundamento, desde la definición de proyecto. Toda organización tiene en algún momento una cierta situación, o sea, una forma de producir, una forma de comercializar, una forma de dar servicios y por presiones de la competencia, por razones de mercado,
por innumerables causas muchas veces, necesita la empresa ir a una nueva situación. ¿Qué medidas en términos de valor o beneficio para la empresa esta nueva situación tiene que significar un mayor valor para la compañía o un mayor beneficio para la compañía? Esta nueva situación puede ser un nuevo producto, un nuevo sistema de gestión, un nuevo mercado. ¿Qué nos permite pasar de la situación inicial a la nueva situación? El proyecto. Esa es la función del proyecto. El proyecto es el medio con el cual llevamos adelante los cambios. Claro, no todo cambio amerita llamarse proyecto, porque hay cambios menores, hay cambios que no requieren mucha coordinación, la actividad es simple y por lo tanto no tiene la entidad de proyecto. Pero en la medida que el cambio que tiene que hacer la organización involucra varias personas que tienen que trabajar en forma coordinada y con actividades interrelacionadas, ya ahí empieza a aparecer la entidad proyecto. Visto desde otra perspectiva, también podemos decir que toda empresa tiene sus estrategias, o sea, sus decisiones que afectan sobre todo el mediano y el largo plazo, así como también el corto plazo. Y la empresa o la organización, a través de sus estrategias, por ejemplo, busca aumentar sus ventas, por ejemplo, busca reducir sus costos, ganar nuevos mercados, desarrollar nuevas tecnologías. En una palabra, busca darle valor a la organización, valor al accionista, valor al mercado, valor a la sociedad. ¿Y cómo transforma la organización la estrategia en valor? En realidad lo hace a través de su cartera de proyectos, a través de su portafolio de proyectos. Nosotros vamos a ver un proyecto, pero no perdamos de vista que esta transformación de estrategia en valor es a través de los múltiples proyectos que lleva a cabo la organización. Entonces, el proyecto, con los resultados que arroja su término, es el que genera ese valor para la compañía. De este modo, de esta diapositiva surge una conclusión muy importante, y es que lo que le da sentido y razón de ser al proyecto no es el proyecto en sí mismo. ¿Qué quiero decir? Nadie hace proyectos por el gusto de hacer proyectos. La razón de ser del proyecto, lo que le da sentido al proyecto, es el valor que el proyecto proporciona a su término. Este es el sentido del proyecto, o sea, el éxito del proyecto se mide por el valor agregado que el proyecto genera para la organización, para el mercado, para la comunidad. Y esto, realmente tener en cuenta esto es muy importante, porque lo que observamos en muchas organizaciones es que le asignan a alguien la responsabilidad del proyecto, o sea, le cargan la mochila del proyecto, pero no le bajan línea, no le transmiten el valor que el proyecto aporta al negocio, a la organización. Con lo cual, de alguna manera lo fuerzan a tomar decisiones por intuición, pero sin saber realmente cuál es la razón de ser el proyecto y cuál es el aporte del proyecto a su término. Entonces, una de las primeras condiciones para que el proyecto sea una verdadera oportunidad de cambio para la organización es que quienes toman decisiones dentro del proyecto tengan clara la estrategia que precede al proyecto y cuál es el aporte que el proyecto tiene que generar para la organización.
Cuando hablamos de aporte, puede ser tanto una casa con todas las comodidades que pretende aquel que con un ahorro y con un crédito construyó esa casa, o sea, el valor es justamente el disfrutar de ese sistema casa que pretendió el inversor que se construyó la casa, o la refinería o la planta de proceso, o valor es el sistema de gestión que incorporó la empresa y con la cual vincula sus operaciones, sus áreas, sus negocios, o valor es el nuevo producto que la empresa lanza al mercado con el cual gana nuevos, nuevos clientes, nuevos mercados, aumenta su market share, o valor es la autopista que produce un beneficio para la sociedad. O sea, esto es lo que tenemos que tener presente siempre. ¿Cuál es el valor que el proyecto aporta? ¿Cuál es la razón de ser del proyecto? Y una breve mención a lo que no es proyecto. Y no es proyecto las actividades continuas, repetidas, rutinarias, como es, por ejemplo, una línea de embotellamiento. No es proyecto actividades de mantenimiento rutinario. No es proyecto las actividades de retail. O sea, para que sea proyecto tiene que haber un inicio, tiene que haber un fin. ¿Mm? Para que sea proyecto, dijimos entonces, tiene que haber una situación inicial de partida y una situación a la cual queremos arribar. Ahora, ¿cómo es la transición de esta situación inicial a la situación final? Es una serie de procesos en los cuales hay que tomar decisiones entre tres variables que nos van a permitir pasar de este valor inicial a este valor final. ¿Y cuáles son esas tres variables? Gestionar un proyecto es tomar decisiones entre alcance, lo que hay que hacer, calidad, lo que hay que cumplir, plazo y costo. Todo proyecto, y si yo a ustedes les preguntaría si están organizando, por ejemplo, sus vacaciones, y si alguno ya está pensando en sus vacaciones, sin duda que está tomando decisiones entre estas tres variables. Alcance, dónde quiero ir de vacaciones, calidad, qué lujos, qué gustos me quiero dar, en cuánto tiempo y con cuánto presupuesto. O sea, esta triple restricción de variables aplica a todo proyecto. Ahora, veamos cuál es su importancia. Entonces creo conveniente mostrar un caso, mostrar una situación de un proyecto cuyo plan original preveía 5 años de plazo de ejecución y preveía un presupuesto de 7 millones. Lo cierto es que el proyecto tuvo dificultades, hubo demoras, conflictos. Y fíjense, lo que se esperaba que fuese 5 años terminó en 16 años. Y lo que esperaba que fuese un presupuesto de 7 millones superó los 100. Entonces, esta diapositiva tiene un título, éxito o fracaso, porque si de 5 finalmente fue 16 y de 7 millones superó los 100, ¿cómo podemos calificar a esto? ¿De éxito o de fracaso? Y creo que todos tienen una respuesta, y es depende. Bueno, depende, y sí, depende. Este es un caso real, esto sucedió, y esto es lo que sucedió con el proyecto del Opera House de Sydney. Esto pasó con el Opera House. Claro, inicialmente se pensó en una sala de conciertos, pero después se armó
fue cambiando y llegó a esta obra impresionante, que hoy es un ícono para Sydney y es una fuente de atractivo y de turismo. Y si alguno duda y piensa, ¿valdrá la pena ir a Sydney? Y sí, vale la pena porque desde Pavarotti a las bandas de rock más importantes no han dejado de alabar su acústica. Y veamos este otro caso, también un caso real que les voy a mostrar, porque es un proyecto de infraestructura de gran envergadura, que terminó 8 meses antes. No es que le sobraba el plazo, había un plazo acotado, pero se gestionó muy bien, y también que terminó 8 meses antes. No hubo sobrecostos, o sea, la buena gestión del proyecto hizo que se mantuvieran dentro del presupuesto acordado. Alcance calidad. El proyecto genera un sistema que brinda un servicio que posee 98% de eficacia. Indudablemente, esto fue un gran esfuerzo de gestión, una excelente, una excelente gestión, tanto que el PMI, el Project Management Institute, en 1993, a su término, lo nombra y lo selecciona como el proyecto del año. ¿Y por qué pongo este caso? ¿Dónde fue? Bueno, este fue el caso del sistema de transporte urbano de la ciudad de Los Ángeles, o sea, el sistema de transporte ferroviario y el sistema de transporte subterráneo. O sea, es un sistema de transporte que, como ven acá en la figura, acá está sobre la superficie, pero hay zonas de la ciudad que va como subterráneo. Este proyecto de la implementación de todo este sistema terminó 8 meses antes, no hubo sobrecostos, el sistema funciona con 98% de eficacia. ¿Y por qué lo muestro? ¿Dónde estaría el aspecto controvertido? No sé ahora, pero en su momento, en los primeros años, iba vacío, prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque se concentraron tanto en el sistema y se olvidaron de los usuarios, de cambiar una cultura, de cambiar hábitos, a través de los cuales la gente prefería ir al downtown en su propio auto y no usando este medio. Entonces, este sistema ferroviario se completó en plazo, en costo, pero aportó valor. En cambio, el Opera House de Sydney excedió muchísimo los plazos, como vieron, los costos, pero realmente aporta valor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Costo y plazo del proyecto son importantes, por supuesto, pero nadie hace proyectos para cumplir un costo y un plazo. Hacemos proyectos para generar valor. Y ahí sí necesito que costo y plazo cumplan ciertas pautas. No me puedo pasar del costo porque tal vez no recupere la inversión. No me puedo pasar del plazo porque tal vez ponga en riesgo todo el negocio. Pero lo cierto es que son el medio, no son la razón de ser del proyecto. La razón de ser del proyecto es lo que aporta su término. Y esto no hay que perderlo de vista. Entonces veamos ahora cómo el proyecto logra realmente aportar valor a través del manejo de dos de sus variables fundamentales o dos de sus elementos claves, que son la incertidumbre y la complejidad. ¿Mm? Todo proyecto tiene incertidumbre, todo proyecto tiene complejidad. ¿Qué distingue un proyecto de otro? Los niveles de incertidumbre y complejidad. Entonces, eso es lo que quiero que ahora veamos.
¿Qué es incertidumbre? Incertidumbre es no saber, es desconocer. ¿Y cómo puede ser esa incertidumbre? Bueno, yo cuando empieza el proyecto puedo no saber muy bien cómo va a ser ese valor que pretendo lograr. O también puedo no saber muy bien, tener dudas, desconocer qué forma va a tomar el resultado que pretendo lograr a través del proyecto. Y en más de una ocasión también va a haber dudas, desconocimientos sobre los procesos con los cuales a través del proyecto genero el resultado. Entonces, ¿qué es incertidumbre? Es un desconocimiento sobre variables críticas del proyecto. Veamos un poco esto más en detalle. Hablamos de incertidumbre de valor y tal vez es lo que sucedió en Apple cuando decidieron lanzar al mercado el Apple Watch. Había dudas. ¿Va a ser aceptado? ¿Va a ser un producto vendido suficientemente? ¿El mercado lo va a aceptar? ¿Lo va a usar en forma complementaria? Entonces, ¿qué es gestión de proyecto? Y gestión de proyecto es ir resolviendo esas dudas. Justamente a través del proyecto, yo voy resolviendo esta incertidumbre, por ejemplo, respecto al valor. También dijimos que puede haber incertidumbre respecto a los resultados, y esto también hay que gestionarlo durante el proyecto. ¿Y quién tuvo, por ejemplo, altas dudas con respecto al resultado del proyecto? Toyota, cuando decidió lanzar el Prius, el primer auto con motor híbrido en la historia del automóvil. O sea, cuando ellos en 1990 deciden desarrollar un auto con motor híbrido, con baterías de litio, había grandes dudas respecto a cómo iba a ser ese auto. ¿Cómo se fueron resolviendo esas dudas? A través del proyecto, a través de la gestión de proyecto. Y también hablamos de dudas respecto a los procesos propios del proyecto. Y esto es lo que hoy, por ejemplo, sucede con YPF, con la petrolera argentina, que está desarrollando a través de procesos de fracking nuevos tipos de yacimiento llamados no convencionales. Y entonces, ¿qué es también gestión de proyecto? Es ir resolviendo estas dudas, estas incertidumbres, estos desconocimientos. En definitiva, gestión de proyecto es reducir incertidumbre. Ahora, ¿cuál es el nivel de incertidumbre? ¿Cómo puedo medir la incertidumbre de un proyecto? La incertidumbre de un proyecto la puedo medir a través de dos dimensiones. Una es el grado de innovación, o sea, lo que vamos a generar como proyecto, qué grado de novedad representa para el usuario, para el mercado, para el cliente. Y la otra dimensión de la incertidumbre es la madurez tecnológica o es la madurez de la tecnología que tengo que usar en el proyecto. Ambas dimensiones me van a determinar el nivel de incertidumbre del proyecto. Así, por ejemplo, a mayor grado de innovación, mayor incertidumbre. Con bajo grado de innovación, la incertidumbre es baja, pero a medida que lo que generemos como resultado sea más innovador, mayor incertidumbre va a tener el proyecto. El ejemplo más sencillo, baja incertidumbre, es el proyecto que tiene como resultado un edificio en una zona céntrica de una ciudad importante. Digamos, se conoce el resultado, se conoce los metros cuadrados del edificio, la cantidad de departamentos, hay una idea de la demanda potencial del mercado, hay una idea del precio por metro cuadrado de venta, del precio por metro cuadrado de costo, o sea, digamos que este tipo de proyectos
sería como más de lo mismo. Muchas veces se hicieron proyectos de este tipo. Entonces, la innovación es baja, la incertidumbre es baja. Pero no es lo que le pasó, por ejemplo, a Pixar cuando hizo la película Toy Story, porque Toy Story fue la primera película animada por computadora. Ya la innovación era importante y acá la incertidumbre era mayor. Ahora, cuando Toy Story termina de desarrollar Pixar, perdón, al revés, cuando Pixar termina de desarrollar Toy Story y es un éxito, y después desea repetir ese éxito a través de Buscando a Nemo y películas similares, ya estas nuevas películas no tenían el mismo nivel de innovación y de incertidumbre, o sea, volvían a este nivel acá, a este nivel de bajo grado de innovación. Fue la primera película de este tipo la que justamente superó los niveles de incertidumbre propios de ese proyecto. Y el mayor grado de innovación y por lo tanto de incertidumbre fue en su momento el Walkman. ¿Por qué? Porque cuando Sony decide lanzar el Walkman al mercado, en realidad no se necesitaba, no había una necesidad de escuchar música mientras uno se desplaza en algún medio público de transporte. Música se escuchaba en casa o con amigos. Y entonces cuando Sony decide lanzar el Walkman y lo comienza a producir, no se vende en la medida que ellos esperaban que se iba a vender. ¿Por qué? Porque había paradigmas y culturas que no hacían necesario el uso o escuchar música mientras me traslado. Entonces, este proyecto, además de lanzar el producto, tuvo que generar nuevos paradigmas, o sea, transformar el Walkman en una necesidad. Y ahí es donde la incertidumbre es mayor. Si vamos a lograr generar la necesidad de usar este tipo de dispositivo. Entonces, fíjense cómo a medida que yo aumento el grado de innovación del producto, aumenta la incertidumbre. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de madurez tecnológica? En realidad es cuanto menor madurez tecnológica, mayor incertidumbre. O sea, todo proyecto tiene que valerse de los medios para generar un resultado. Llamemos a esos medios tecnología. Si yo tengo la tecnología conocida, si la tecnología es madura, si tengo a mi personal que está consustanciado, el nivel de madurez es alto y por lo tanto la incertidumbre es baja. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con los proyectos de construcción. Hace años, siglos, que se está construyendo este tipo de construcción tradicional. Entonces, las empresas constructoras, la tecnología la conoce su gente. O sea, estamos hablando de una alta madurez tecnológica y por lo tanto baja incertidumbre. Pero no es lo que le pasó a Apple cuando decidió lanzar el Apple Watch, porque ya tenía que innovar sobre tecnologías existentes. O sea, el Apple Watch es un desarrollo sobre tecnologías existentes y ahí comienza a aparecer un nivel de incertidumbre sustancialmente mayor. O por ejemplo, cuando una empresa implementa un sistema ERP, SAP u Oracle. Esta tecnología ERP es una tecnología que ya hace años que está desarrollada. Pero para la empresa que la va a incorporar, y si esta empresa viene de eh, formas de gestión informales, con poca formalidad de sus procesos, implementar una tecnología como ERP es un alto salto tecnológico, porque no tiene la madurez para incorporar una tecnología que ya está desarrollada. Y el mayor desafío tecnológico de un proyecto
es cuando al inicio del proyecto ni siquiera existe la tecnología. Y es lo que le pasó a Toyota cuando decidió lanzar el Prius. No existía la tecnología del motor híbrido, del motor que funciona a nafta y electricidad, alimentado con grandes baterías de litio. O sea, el proyecto del Prius, de este auto, primer auto híbrido, hubo que desarrollar el producto y la tecnología, con lo cual el desafío era alto, la incertidumbre era alta. De este modo, podemos decir que los proyectos que se ubican en esta zona de alto grado de innovación y de alto desafío tecnológico son proyectos de alta incertidumbre. ¿Qué significa? Que son de alto riesgo, o sea que pueden salir mal. Pero lo cierto es que si salen bien, estos proyectos cambian la forma de competir de la empresa. En cambio, los proyectos que están más cerca de, de la intersección de los ejes, con bajo grado de innovación y con tecnologías maduras, probadas, son proyectos de baja incertidumbre. Claro, los proyectos de alta incertidumbre, como decía, son proyectos que tienen alto riesgo, pueden salir mal, pero si salen bien, cambian las formas de competir, cambian las formas de producir, o sea, cambian muchos aspectos que hacen a la esencia de la compañía y por lo tanto son proyectos estratégicos. ¿Quién hace este tipo de proyectos en forma casi continua? Google, por ejemplo. Y todos los proyectos que hace Google de este tipo le salen todos bien y la verdad que no. Algunos fracasan, pero precisamente los que salen bien son aquellos que producen esos saltos cualitativos que da la empresa en forma casi continua. En cambio, los proyectos de baja incertidumbre son proyectos que hacen, digamos, más de lo mismo. Son proyectos operativos. Son proyectos con los cuales mejoramos nuestra eficacia y eficiencia, pero no nos van a llevar a competir distinto que el resto. No nos van a llevar a generar nuevas ventajas competitivas. Por lo tanto, si una empresa pretende ser líder en un mercado, ¿podrá ser líder si solamente lleva a cabo proyectos operativos? La verdad que no. Si pretende ser líder, va a tener que tener un portfolio, un mix entre proyectos estratégicos y proyectos operativos. Porque además son dos mundos distintos. O sea, no es lo mismo manejar un proyecto estratégico que un proyecto operativo. Los proyectos estratégicos son de alta incertidumbre. Los proyectos operativos son de baja incertidumbre. Y en muchos casos, y ahí creo que se comete un error, un mismo sector de la compañía maneja ambos proyectos o ambos tipos de proyectos y no es lo adecuado, porque en los proyectos estratégicos de alta incertidumbre el error es fuente de aprendizaje. A través del error es como reducimos incertidumbre, porque en definitiva, ¿qué es reducir incertidumbre? ¿Qué es gestionar incertidumbre? Si incertidumbre es no saber, reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber. ¿Y cuál es la forma de pasar de no saber a saber? A través de la prueba y el error. Entonces el error en este tipo de proyectos es algo que hay que capitalizarlo, del cual vamos a ir aprendiendo. En cambio el error en los proyectos operativos habría que cuestionarse por qué el error, si es más de lo mismo, si estamos haciendo más de lo mismo. Entonces, el trabajo en equipo, el tipo de liderazgo, el abordaje no es el mismo en proyectos operativos que en proyectos estratégicos. Y veamos ahora un poco el otro
aspecto, que es la complejidad. Entonces vayamos a lo que son proyectos de baja complejidad, que son proyectos simples. ¿Qué es proyecto simple? Es un proyecto que requiere completar una secuencia de tareas conocidas, donde el resultado final es muy previsible, se conoce bien, y los procesos también son previsibles. O sea, por ejemplo, construirse una casa. Construirse una casa no debería haber mayores sorpresas. Si es un arquitecto experimentado, ya conoce, una vez que se definió el alcance, conoce cuáles son los procesos con los cuales llegar al resultado. El siguiente nivel es lo que llamamos proyecto complicado. Acá ya empieza a haber un mayor número de componentes que interactúan, pero hay metodología todavía. O sea, se puede aplicar una metodología que sea útil. Se puede prever el resultado del proyecto y hay patrones, justamente patrones previos que podemos volver a replicar. Sería el caso de la construcción de un barrio cerrado. Pero el siguiente nivel es lo que llamamos proyecto complejo. ¿Y qué es un proyecto complejo? Se caracteriza por un elevado número de variables que intervienen y afectan los procesos decisorios. O sea, lo que distingue a los proyectos simples y los complicados con los complejos es que en los anteriores hay como una relación lineal entre causa y efecto. Tomo una decisión y más o menos sé qué es lo que va a pasar a partir de la decisión que tomo. En cambio, en los proyectos complejos, justamente la característica es que no hay linealidad entre causa y efecto. Yo tomo una decisión pensando que va a pasar determinada situación y no es lo que pasa. Entonces, ¿qué hace a los proyectos complejos? ¿Qué los caracteriza? Alto número de elementos interactuando entre sí, la multiplicidad. La interdependencia, el trabajo de un sector, de una persona, depende de lo que hagan otros sectores u otras personas. La diversidad, la diversidad, no solo una gran cantidad de personas o sectores, sino distintas especialidades, distintos profesionales, distintas especialistas. No hay patrones previos, no hay, digamos, eh, maneras que antes resultaron adecuadas que ahora se puedan replicar, digamos, con alto grado de predecibilidad. Y el volumen de información que generan estos proyectos es tan elevado que no lo puede gestionar una sola persona, un solo sector. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos ejemplos de proyectos complejos? Y la implementación de un sistema ERP en una empresa importante, ¿no? Con muchas áreas, un sistema como un SAP, como un Oracle. Una refinería, una planta de proceso, es un sistema complejo, o sea, la construcción, la puesta en marcha de una refinería, de una planta de proceso. Hoy Google está haciendo el auto inteligente, el auto que hasta el conductor no va a necesitar guiarlo, conducirlo. ¿Cuántos especialistas intervienen en este proyecto, no? Eh, estos productos, estos autos, hoy son casi más software que hardware. O sea, tienen todo el valor agregado en el software y el hardware es el motor, el chasis, la carrocería es el complemento, el núcleo de estos productos es el software, pero para llegar a ese software que funcione, que detecta tanto aspectos externos del vehículo como internos, hace falta la interacción de una gran cantidad de especialistas, sectores, etcétera. Y eso es lo que hace que llegar a este producto, lanzarlo al mercado, hace del proyecto un proyecto complejo. Entonces, si tenemos ahora las tres dimensiones, el grado de innovación, la madurez tecnológica y la complejidad, proyectos
de bajo grado de innovación, de alta madurez tecnológica y de baja complejidad, como los proyectos simples, es suficiente un modelo de gestión transaccional. ¿Qué significa un modelo de gestión transaccional? Es un modelo donde pago por lo que espero recibir. O sea, hay como una especie de suma cero. Vos me das esto, yo te doy esta contraprestación. En cambio, a medida que los proyectos tienen mayor grado de innovación de producto, menor madurez tecnológica, o sea, mayor incertidumbre tecnológica y mayor complejidad, empiezan a aparecer una serie de interesados, una serie de sectores, de intereses, hay que generar acuerdos, hay que generar consensos. O sea, estos proyectos de incertidumbre y complejidad requieren modelos de gestión colaborativos. O sea, donde lo que impera es el trabajo en equipo, el equipo multidisciplinario, con estilos de liderazgo adecuados a cada situación, donde hay que propiciar justamente la colaboración, donde se aprende a partir del error, donde el error no es castigado, o sea, toda una serie de condiciones que hoy son necesarias para encarar estos desafíos en la medida que realmente querramos que el proyecto genere valor para la organización. Entonces, ahora que hemos visto la esencia del proyecto, que es generar valor, que de alguna manera y en forma breve, por lo reducido del tiempo, hemos podido analizar un poco los aspectos de incertidumbre y complejidad, veamos en un siguiente nivel cómo manejar estos aspectos en el ciclo de vida o en las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Todo proyecto, y no es que me voy a apartar de la definición, sino quiero darle otra perspectiva a la función del proyecto, todo proyecto responde a una necesidad, a un requisito o a una oportunidad. O sea, todo proyecto consiste en generar una solución, un resultado que sea una respuesta adecuada a la necesidad, que cumpla el requisito, que aproveche la oportunidad, de modo de generar ese valor para la organización, para la sociedad, para el mercado. Entonces, el proyecto tiene como función generar una solución. ¿Y cómo hace el proyecto? A través de las fases de su ciclo de vida. O sea, todo proyecto tiene una serie de fases a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo del proyecto. Y en esencia, ¿cuál es la función de estas fases? Si lo mido desde la incertidumbre, y sin duda que las primeras fases tienen por esencia, por objetivo, reducir la incertidumbre. ¿Para qué? Para que en las fases finales estemos trabajando con la menor incertidumbre posible. Y entonces podemos hablar de dos etapas. Una primera etapa en donde voy a reducir sustancialmente la incertidumbre y una segunda etapa donde voy a tener que trabajar con menor incertidumbre. A la primera la llamamos la etapa de maduración de la solución, mientras que a la segunda la llamamos la etapa de ejecución de la solución. Entonces, hay en todo proyecto, y reitero lo que dije al inicio, desde organizar mis vacaciones, ampliar mi casa, desarrollar un nuevo producto o desarrollar un yacimiento de una empresa petrolera, todo proyecto requiere que se respeten y se manejen adecuadamente estas dos etapas. Primero, madurar la solución y después ejecutar la solución. Veamos la primera, madurar la solución. ¿Qué se va a producir en esta etapa? Una sustancial reducción de la incertidumbre. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de esta etapa? Si incertidumbre es no saber, es desconocer, el objetivo de esta etapa
es precisamente pasar de no conocer a conocer. O sea, el objetivo de esta etapa es aprender. O sea, es validar hipótesis. Porque como yo tengo incertidumbre, la incertidumbre la sustituyo a través de supuestos. Como no sé, supongo. Pero yo necesito saber si esos supuestos son válidos. Entonces, ¿qué hago en esta etapa? Y haré un prototipo de puente, una maqueta, y someteré el puente en un túnel de viento a pruebas durante 2 o 3 años para ver si las hipótesis de funcionamiento de la estructura metálica ante un sistema de fuertes vientos aguanta. O si tengo que desarrollar un producto nuevo, un hormigón distinto, en esta etapa haré pruebas a ver cuál es la mejor combinación. O si tengo que lanzar un producto nuevo al mercado, haré focus group para ver un poco qué espera el mercado, cuáles son los aspectos que el mercado va a apreciar más de mi producto. O sea, esta es una etapa en la cual hay que aprender y se aprende a partir de validando o no las hipótesis con las cuales voy sustituyendo la incertidumbre. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo en esta etapa de maduración? El riesgo en esta etapa no es tanto de costo y de plazo, el riesgo es no aprender, o sea, es alcance calidad. ¿Y por qué no es tanto de costo y plazo el riesgo? Y acá viene algo importante, porque si tengo en cuenta otra curva importante, que es la curva de inversiones, ¿cómo hace la inversión de todo proyecto? Justamente es casi a espejo de la curva de reducción de incertidumbre. Entonces, si reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber, o sea, es aprender a través de la prueba y el error, ¿cuándo debo equivocarme en un proyecto? En esta zona, cuando el impacto del error es alto, cuando no debo equivocarme, cuando no es conveniente aprender en un proyecto, en esta zona, donde justamente si acá me equivoco y si acá aprendo, lo voy a pagar mucho en términos de costo de plazo. De esta manera, en la etapa de ejecución, ¿cuál es el objetivo? Implementar la solución que antes maduré. ¿Y qué sería esto? Construir la planta, lanzar el nuevo producto al mercado o implementar el sistema de gestión. Entonces, ¿cuál es el riesgo en esta etapa? Y acá sí los riesgos son de plazo y de costo, porque justamente como estamos ante un importante volumen de inversión y un plazo que apremia, el riesgo acá para el valor es excederme del costo y excederme del plazo. ¿Y por qué es menor de alcance calidad? Porque si yo maduré bien la solución en la etapa anterior, acá no tengo mayor riesgo de alcance y calidad, porque ya la solución está definida, está madura. El gran dilema estratégico de las empresas es hasta dónde llega la maduración, cuánto tiempo le dedico a la maduración, cuándo empieza la ejecución, y acá va a depender de la estrategia, porque hay empresas que adelantan demasiado la ejecución con la maduración incompleta de la solución. Y a veces esto trae serias consecuencias en el valor que aporta el proyecto. Ahora, si por ejecución también entendemos la comercialización del producto, hay una empresa que casi reiteradamente adelanta la comercialización a la maduración y no le va mal. Y es Windows, porque Windows en su estrategia está que el producto lo termina de madurar el mercado. O sea, Windows tiene una estrategia algo así como 30, 60, 100. Mi primer versión del producto al mercado, con que logre un 30% de satisfacción del usuario, me doy por satisfecho. ¿Y qué pido del usuario?
Bueno, que me dé feedback. Y la segunda versión un 60%. O sea, hay empresas donde esta estrategia sería tremenda. Imagínense empezar a construir un edificio sin tener resuelta la maduración de la solución. O sea, no tendríamos resuelto los cálculos. En esos proyectos esto es totalmente contraproducente. Pero cuando hay una estrategia y un mercado y Windows con todo lo que es Microsoft, bueno, tal vez lo pueda. Y también está el ejemplo opuesto, de aquellos que demoran la maduración porque tienen en su estrategia valores que no se negocian, por ejemplo la calidad. ¿Y cuántas veces lo criticaron a Apple y a Steve Jobs, ya difunto, porque se demoró en el lanzamiento del iPod o del iPad? Porque tenían algo que no se negociaba, que era la calidad. Yo no puedo permitir que termine de madurar en el mercado. Y le va mal a uno y le va mal a otro, ninguno de los dos le va mal, le va muy bien, en la medida que sus proyectos sigan una estrategia que claramente aporta valor. Y entonces, hecha esta introducción y ya próximos a terminar, sin duda que estos desafíos, para que se transformen en oportunidades, requieren buenas prácticas. Buenas prácticas que hoy el Project Management Institute, es una organización ya de las más conocidas en el mundo como difusora de buenas prácticas de gestión de proyectos, tiene presencia en todo el mundo, y estas buenas prácticas están en una guía de gestión de proyectos que es el Project Management Body of Knowledge, el PMBOK. Y esta guía de buenas prácticas de gestión de proyectos fundamenta, le da estructura a la moderna dirección de proyectos. Y esta estructura de la moderna dirección de proyectos tiene lo que se llaman áreas de conocimiento, módulos. Entonces, ¿qué es necesario hoy manejar, conocer para llevar un proyecto a generar valor para la organización? Hay que manejar el alcance del proyecto, los requisitos de calidad que ese alcance debe satisfacer, el costo, el presupuesto del proyecto, el plazo, el cronograma. Los interesados, aquellos que tienen intereses, las comunicaciones con esos interesados, los recursos humanos. Hoy, sin duda, yo puedo tener excelentes software, excelentes sistemas de gestión, excelentes sistemas de planificación, pero si no tengo un equipo comprometido, si no tengo un equipo dispuesto realmente a dar lo mejor de sí para que el proyecto salga adelante, difícilmente el proyecto pueda generar valor. El manejo de proveedores y contratistas, un tema central. O sea, ¿qué cosas voy a transferir a proveedores y contratistas? ¿Qué cosas el contratista, el proveedor puede hacer mejor que yo y generar un valor que yo tal vez no pueda en estos momentos generar? Y un tema central que tiene que ver con la incertidumbre y la complejidad es el manejo de los riesgos. Y todo esto integrado a través de lo que se llama los procesos de integración del proyecto, que abarca todos estos temas, todo esto que en estas buenas prácticas se llaman áreas de conocimiento. Con lo cual, la herramienta de integración per se esencial de todo proyecto, la que permite que el proyecto pase de una situación inicial a una nueva situación, es el plan de proyecto. Entonces, ¿qué es un plan de proyecto? Y justamente es todas estas áreas de conocimiento, ponerlas al servicio del proyecto. Y ya terminando, dijimos que lo que estamos viendo tiene que aplicar a todo proyecto. Entonces, tomemos un proyecto que generalmente todos de alguna manera lo llevamos a cabo, que es organizar una cena con amigos. Entonces tengo que hacer un plan de proyecto, más o menos documentado, pero tengo que hacer un plan de proyecto que, por ejemplo, define el alcance.
qué cosas va a incluir esta cena, o sea, qué cosas vamos a tener que generar para que la cena de amigos sea realmente algo que aporte valor a los que participemos. Pero este alcance va a haber que desarrollarlo dentro de un plazo, dentro de un calendario, entonces ahí haremos o no un cronograma Gantt. Por ahí no hace falta un Gantt, por ahí hace falta decir para tal fecha tiene que estar esto y para tal otra fecha tiene que estar aquello. Un costo, o sea, no podemos llevar adelante un proyecto si no tenemos un presupuesto y saber cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras disponibilidades. Alcance es lo que hay que hacer, calidad es lo que hay que cumplir. Entonces, en cada cosa que hay que hacer tengo que definir cuál es la métrica, cuál es el criterio con lo cual voy a aceptar ese entregable. Entonces, tendremos que definir, por ejemplo, en la cena de amigos, el tipo de vino, qué requisitos de calidad queremos con el entregable vino. Un equipo de trabajo es fundamental. Eh, Simplemente déjeme hacer esta mención. Es muy común, yo lo veo en empresas, donde hay gente que participa de proyectos y te dice, mira, yo hace 3 meses que estoy en este proyecto, me piden que haga esto, yo lo hago, no sé bien para qué sirve, yo lo hago igual. Creo que todos estamos de acuerdo que un mal sueldo desmotiva, pero puedo asegurarles, y ustedes lo saben muy bien, que estar haciendo un trabajo y no saber para qué sirve desmotiva mucho más. Entonces, si uno es líder de proyectos, si uno está a cargo de un proyecto y tiene una persona un día o un mes o un año, no importa, una de las cosas esenciales es decirle qué espero de vos en el proyecto, cuál es tu función. Otro aspecto importante en los proyectos es las comunicaciones. ¿Qué informe vamos a generar? ¿Quién lo va a generar? ¿Quién lo va a recibir? El manejo de riesgos. El manejo de riesgos. ¿Qué es el manejo de riesgos de un proyecto? No es otra cosa que una gestión un poco más proactiva. ¿Cómo sabemos que en un proyecto no hay gestión de riesgos? Y cuando se corre atrás de los acontecimientos, cuando la gestión de proyecto es, en definitiva, apagar incendios. Creo que hay como una dicotomía muy clara. O manejamos riesgos o manejamos caos. O sea, o gestionamos en forma proactiva gestionando riesgos o gestionamos en forma reactiva gestionando el caos. Y finalmente, un plan de adquisiciones, porque hay cosas que vamos a tener que tercerizar, subcontratar, comprar. Pero esto es un plan de proyecto. Sencillo para una cena de amigos, porque es un proyecto de baja incertidumbre, baja complejidad. Mucho más elaborado para un proyecto de mayor incertidumbre y mayor complejidad. Pero también vamos a tener que definir alcance, plazo, costo, calidad. O sea, estos elementos los vamos a necesitar igual. Lo que va a cambiar es la magnitud, lo que va a cambiar son justamente la profundidad con que lo voy a usar a medida que aumenta la incertidumbre, a medida que aumenta la complejidad. Entonces, ya terminando, yo prometí que iba a ser 1 hora, me quedan 2 minutos. Conclusión. Hoy, con todo lo que vimos, incertidumbre, complejidad, valor al negocio, plan de proyecto, integración de los aspectos de proyecto, hoy en día, gestión de proyecto es 80% arte y 20% técnica. ¿Hace falta metodología? Sin duda. ¿Hace falta contar con buenos procesos y buenos procedimientos? Sin duda. Pero no resuelven todo. Hoy un líder de proyecto, un equipo con responsabilidades dentro del proyecto, tiene que tener habilidades más soft que hard, más habilidades blandas que duras, más habilidades de trabajo en equipo, de comunicar, de entusiasmar incluso, de entusiasmar, de vencer resistencias. En definitiva, insisto, gestión de proyectos hoy es 80% arte, habilidades blandas, 20% habilidades duras. Y déjenme, para terminar,
presentarles el curso que sobre esta perspectiva de proyectos vamos a dar en forma conjunta Sameco, CBPRO e Impala Risk. El curso tiene por nombre Gestión de Proyectos según el PMBOK, PMI. Es el curso que justamente recoge estos aspectos que yo he mencionado así en forma sintética a lo largo de este webinar. Es un curso de 40 horas, comienza el jueves 14 de septiembre y se dicta 4 horas por jueves durante 10 jueves y se puede hacer en forma presencial en el aula o a distancia por internet, así como ustedes participan ahora de este webinar. La ventaja es que como las clases quedan grabadas, nadie pierde una clase, ni el alumno presencial ni el alumno a distancia, ya que si no puede asistir a una clase, después la recupera en forma online a través de internet, o sea, asincrónica, no sincrónica en directo, sino en forma asincrónica. Bueno, son las 9, con esto terminamos el webinar. Si hay dudas, si hay consultas, yo les agradezco la participación, agradezco la paciencia. Ahí está mi mail, jgatze@cbpro.com.ar. Como decía al comienzo, ustedes recibirán el material de la presentación, así como el link del video, con lo cual saludo a todos, nuevamente agradezco la confianza, la participación que han tenido y me despido hasta un próximo webinar. Gracias y hasta pronto.